estoy empezando ahora sí, otra vez. Sí, enciende tus micros, por favor. Ujú. ¿Tus micros encendidos? Ok. 3, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar aquí en 20 minutos. Perdón, fallas técnicas que surgen. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente con el Teatro Kamishibai y que Enrique nos estaba contando que no es un teatro común, no es un teatro donde hay un escenario, donde hay un edificio, vamos, pintamos y vemos a los actores. Porque aquí el único actor es Enrique. Estábamos ahí, Enrique. En realidad es una técnica en la cual participan tanto los espectadores como el narrador. Nos convertimos todos en una masa común, en una experiencia común. A esto en japonés se le llama kyoukan, que quiere decir sentimiento compartido. Entonces, cuando uno empieza a narrar mediante el kamishibai, el espectador aporta su imaginación, su fantasía, aporta su creatividad y la historia se complementa entre ambos. Es decir, no es solamente lo que uno trata de mostrar como narrador, sino que es también lo que el espectador pone de su parte con su imaginación, con su fantasía. ¿Las historias tienen que ser cortas o largas o cómo se da esto primero de las historias antes de ver una, que ya estoy impaciente? Bueno, las historias las voy planeando de acuerdo a la misma idiosincrasia del público. Sabemos, por ejemplo, que la gente en la calle no tiene mucho tiempo para detenerse a ver una historia de 10 minutos. De allí que tengo que pensar en una historia muy corta que le llame la atención, que despierte su interés, que jale su fantasía y en un momento determinado le permita decidir si se queda a escuchar otras historias o se queda con lo que ya vio. Es decir, este es un teatro que no es en un edificio, es en la calle, es un teatro callejero, ¿es la palabra correcta? Se podría decir que es un teatro callejero, que es un teatro urbano, que es un teatro al aire libre. Surgió como una estrategia comercial, bueno, originalmente surgió como una estrategia de difusión en Japón en el siglo XII. Conforme fue pasando el tiempo, el teatro Kamishibai fue evolucionando. Originalmente eran unas grandes hojas de papel pintadas a mano, se llamaban emaki, y el emaki derivó posteriormente ya en el escenario, iba montado sobre una bicicleta en el siglo XX, a principios del siglo XX. Lo utilizaban los vendedores de dulces para llegar para tener público cautivo, para tener clientela cautiva, y se convirtió en una experiencia tan rica, tan plena, que entre 1928 y 1930 se registraron en la ciudad de Tokio alrededor de 5,000 narradores de Kamishibai, lo cual es una cantidad pues enorme, y bueno, no tan sorprendente si tomamos en cuenta que en aquella época no había cine, no había televisión, no había internet, no había ninguno de estos medios de comunicación masivos, pero aún así fue una cantidad muy muy alta de narradores, y llegó un momento en el que los distribuidores de materias primas para dulces se vieron obligados a contratar escritores y pintores para crear nuevas historias de Kamishibai y mantener la demanda del público, que siempre estaban esperando otro capítulo y el capítulo siguiente y el que venía. Claro, vamos a ver ya una historia, yo ya estoy impaciente, ya parezco niña chiquita que ya quiero ver las historias. ¿Qué historia nos va a contar primero, Enrique? A ver, vamos a ver qué tenemos ¿Qué por va a aquí. escoger? ¿Qué tenemos por aquí? Ah, porque también quiero preguntarles en lo que se escoge la historia. Al rato nos va a contar más historias, no va a ser la única. ¿De qué les gustaría escuchar una historia? ¿De amor? ¿De suspenso? ¿De miedo? Ustedes díganlo aquí en el chat, ya estamos preparados para escuchar sus respuestas, para leer sus respuestas. De suspenso, ya están las primeras respuestas. Pero vamos a ver la primera historia, Enrique, y porque nos tiene que explicar también qué significan estas maderas para todo el ritual del teatro Kamishibai. Le Muy ayudo bien. con el micrófono. Muchas gracias. Estas tabletas se llaman hyoshigi y son un instrumento que se utilizaba para convocar a la gente
a una función escénica. Originalmente estas tabletas tenían un uso religioso. En los templos budistas se utilizaban para despertar a las deidades antes de una ceremonia. Este es un simbolismo muy interesante para nosotros los narradores, porque el hecho de utilizar estas tabletas antes de iniciar una función nos convierte en sacerdotes, y a ustedes, nuestro público, nos convierte en nuestras deidades. Y bueno, una vez iniciada la llamada, decimos en nuestro Kamishimex: señoritas y señores, solicito su atención. No quisiera ser molón ni granjearme sus rencores. Vengo a ofrecer sin temores una pausa para los males. Cuentos, historias, retales de Francia, Rusia o Bombay. Este es mi Kamishibai. Yo soy Enrique González. Gracias. ¡Bravo! Y vamos a iniciar diciendo las palabras rituales Mukashi, Mukashi, que significan hace mucho, mucho tiempo. Mukashi, Mukashi existía el Kamishibai, teatro de papel. Y entre las historias que tengo aquí guardadas, voy a presentar una que es creación de un filósofo, poeta, cantante, músico, sociólogo, antropólogo social, un genio verdadero, Chava Flores. Y esta canción de Chava Flores se titula El retrato del caudillo. Es una de las menos conocidas y la única que hizo con tema revolucionario. Dice así: desde que era yo un chamaco, no he olvidado la emoción que dejó en mi tierna mente mi abuelito Filemón. Yo jamás lo vi en persona, pero guardo su impresión por retratos de la sala de mi abuela Concepción. Aún recuerdo aquel enorme de tamaño natural, mi abuelito de uniforme que creí de general. Por acá tenía su gorra y esta mano en un sillón, su mirada muy cotorra, muy de la revolución. Entre más de 100 retratos había un grupo singular de mi abuelo y unos vatos que cargaban un costal. Luego aquel junto al librero que mi abuela me negó, donde estaba con Madero cuando un sobre le entregó. Y esa foto ya amarilla de mi abuelo, ¿con quién creen? Nada menos Pancho Villa. Por detrás tenían un tren. Mi abuelita se adornaba: ve a tu abuelo y a Obregón y a Carranza, que ahí andaba, nada más que no salió. Para mí, mi candidata fue una foto de perfil donde estaba con Zapata sosteniéndole el fusil. Un papel el guerrillero lo leía con atención, sus bigotes de aguacero y su ceño fruncidón. Pero si algo molestaba, era un tipo sepulcral que de reojo fisgoneaba lo que leía el general. Luego supe que mi abuelo nunca estuvo en una acción, porque siempre fue cartero, pero en la revolución. ¡Bravo! ¿Cómo es que adapta esta historia, Enrique? ¿Por Pues canción? es una canción, sí, es efectivamente una canción. Es uno de los experimentos que he tratado de hacer para adecuar las historias que tienen que ver con nuestra naturaleza, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, decíamos hace un momento. Recordar, revivir, compartir precisamente esta riqueza que de alguna manera u otra ha ido perdiendo difusión a lo largo del tiempo. Tenemos muchas canciones de Chava Flores, claro, que ya no entendemos el contexto. Por ejemplo, El gato de barrio, pues nos imaginamos al animal, pero en realidad a lo que se refiere Chava Flores es al sirviente o al novio de la sirvienta. Sí, exactamente. ¿Sí? Y así en las canciones de Chava Flores hay un léxico, hay una abundancia de términos que ya no se utilizan. El fotingo, por ejemplo, mole y pulmón nos dieron en Cacuca, y así muchas otras expresiones que actualmente necesitamos tener un diccionario, un sintagmario para poder entenderlas. Para poder entenderlas, porque inclusive actualmente las palabras se van cortando. Los chicos de hoy, la juventud de hoy, ¿cómo escriben el celular? Escribe con las palabras cortadas, escribe prácticamente sin vocales. Entonces también el lenguaje va teniendo un cambio y usted lo está recuperando. Pues sí, ahí tendríamos que entender que el lenguaje, al igual que cualquier otra actividad humana, lleva nuestro propio ciclo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren las palabras. Tenemos palabras como cable, por ejemplo, en el sentido de mensaje, que ya no existen. Teletipo, telégrafo. Son palabras que ya van cayendo en desuso porque ya no las utilizamos. El portantillo, que es el trote rápido del burro,
ya no hay burros, ya no utilizamos ese término. Pero tenemos una memoria, tenemos una cultura, tenemos una trascendencia, y esta trascendencia nos obliga a estar enterados precisamente. De otra manera perdemos el significado de los mensajes que nos están llegando. ¿Cuánto tiempo tiene usted con el Teatro Kamishibai? 7 años. ¿Cómo es que se le ocurre entrar al mundo del Kamishibai? Un día un amigo, un japonés, Futoshi Nakaya, un escritor, me comenta acerca del Kamishibai y me enamoro de la idea de verme contando cuentos en las calles. Yo soy periodista por formación, pero llegó un momento en que me emocionó tanto la idea de contar historias con un Kamishibai que me vi a mí mismo ya en esta situación, y no descansé hasta contar mi primera historia en un barco, precisamente en un barco turístico ahí en Puerto Peñasco, Sonora. Fue una experiencia traumática, literalmente traumática. El barco se movía para todos lados, yo estaba nerviosísimo, no podía, se me había olvidado el cuento, tenía al público sentado al frente. O sea, fue una experiencia que si no me hizo llorar, sí me hizo enfrentar esta serie de complicaciones. A partir de ese momento quedó casada mi vida con el Kamishibai. Decidí dedicarme de tiempo completo, he impartido algunos talleres, me gustaría investigar un poquito acerca de las posibilidades de uso del Kamishibai, por ejemplo, como una alternativa terapéutica. En las escuelas también, que también esa es una función del Kamishibai actualmente en Japón. En Japón, sí. Que los maestros también hagan sus dibujos, o fotografías, pueden ser fotografías. O collage, 20,000 o técnicas. que los niños hagan precisamente su teatro, entonces también es una alternativa. ¿Usted sabe dibujar? No, me he ¿Cómo? visto obligado a dibujar para poder hacer mi Kamishibai, pero no sé dibujar. Porque se ven, o sea, los dibujos se ven muy bonitos, se ven muy vistosos, con colores, bueno, algunos en sepia, como los vimos en esta historia que nos contó de Chava Flores. ¿Cómo es que los dibujos van contando una historia? Cuando, por ejemplo, en la de Chava Flores, una canción, ¿cómo le va poniendo usted las imágenes? ¿Cómo dice, aquí voy a poner esto, acá voy a poner aquello? Es un proceso muy, muy lento, pero muy divertido. Escribo la historia, y al escribir la historia voy tratando al releerla, voy tratando de visualizar, como dicen ahora, de imaginar cada una de estas estrofas, dónde están los saltos, dónde están los puntos más relevantes, y a partir de allí divido la historia en capítulos. Cada uno de estos puntos me da una imagen diferente, y de esta manera las imágenes se van formando antes de que las empiece yo a dibujar. Vamos a una segunda historia, ¿podemos? Claro que sí, por supuesto. Ya están, no sé qué nos están diciendo, de terror, de amor, de misterio, de terror, de suspenso. Terror. Bueno, vamos buscando qué tenemos por aquí. Porque aparte no está, ¿cuántas láminas son para una historia, Enrique? Bueno, el promedio es de 8, pero pueden ser 3, pueden ser 12, pueden ser 15, según cada historia nos pide una extensión propia. Ah, ok. Pues bueno, vamos a buscar aquí una historia, algo de terror, algo de suspenso. Aquí tenemos una de fantasmas, y es breve además. A ver, esta historia es muy interesante porque el autor se llama George Loring Frost. Seguramente es un seudónimo de Jorge Luis Borges, no aparece en ninguna otra antología más que en una antología de Borges. Lo he buscado por internet, lo he buscado en las bibliotecas, lo he buscado en muchos lados y no aparece George Loring Frost por ningún lado, así que seguramente es un seudónimo. Y la historia se titula Un creyente. Vámonos directamente a la historia. Al atardecer, en los oscuros corredores de una galería de cuadros, se encuentran dos desconocidos. Con un ligero estremecimiento en la voz, uno de ellos dice al otro: este lugar es lúgubre. ¿Cree usted en fantasmas? No, yo no, responde el primero. ¿Y usted? Yo sí. Y desapareció. ¿Cómo es el adaptar esta historia tan cortita, esos dibujos? ¿Por qué la seleccionó, para empezar?
porque en solamente 47 palabras nos describe una historia completa. Es una delicia de cuento. Primero por eso. Cuando usted hacía talleres, ¿había gente que se desesperaba con estos cuentos pequeños? Yo mismo me desespero, sí, claro que sí. Pero entonces, ¿cómo son los talleres? ¿Cómo los da? ¿Cómo los imparte? ¿Cómo les dice, vamos a hacer una historia porque no es historieta, va de la mano con una historieta, con dibujos. Pero ¿cómo enseña estos talleres, Enrique? Pues parto de la idea de que todos tenemos una historia que contar. Ya sea la historia que le escuchamos a la abuelita, al tío, al papá, a la mamá, al pariente, al padrino, al sacristán, al vecino, al tío del mejor amigo o del peor enemigo, pero todos tenemos una historia que contar, una historia que nos marcó, una historia que nos dijo algo. Entonces me voy precisamente, vamos a buscar esa historia, cuéntame tu historia. Y una vez que me cuentan la historia, ¿qué es lo que te llama la atención de esa historia? ¿Por qué te impactó? ¿Por qué te impresionó? ¿Por qué te gustó? ¿Cómo llegamos a esa parte que te impresionó? ¿Cuántos pasos tuvimos que dar antes de llegar a la parte que te impresionó? Vamos a enumerar estos pasos y vamos a ponerle una ilustración a cada paso. Y en lo que, antes de que se dé cuenta la gente, ya tiene su historia armada. De esta manera, ya nada más pasamos a narrar la historia y bueno, yo me voy a retirar, me llevo mi kamishibai y ¿qué van a hacer ustedes? Claro. Queda la pregunta. Entonces viene la segunda parte, vamos a elaborar un kamishibai. Y cada quien se queda con su butai, que es el nombre en japonés del escenario. Cada quien se queda con su butai y hace sus presentaciones y bueno, ya se ha formado un nuevo gaito kamishibai, un nuevo narrador. ¿Cuáles son los materiales más fáciles, más comunes, más frecuentes para las ilustraciones? El papel tiene que ser un papel rígido, yo utilizo papel caple o también utilizo cartulina sulfatada. Como pintura utilizo el acrílico porque tiene mucha resistencia a la luz solar, al desgaste, al maltrato, y como ando viajando constantemente, claro, pues tengo que someterlo a diferentes tipos de clima. Exactamente, ¿cómo los cuida del sol? ¿Cómo los cuida de la lluvia ahora que ya no sabemos si va a llover o...? Todo el tiempo los tengo guardados en el butai y evito salir a la calle cuando está lloviendo. Déjenme saludar a las escuelas que están conectadas. Muchas gracias, chicos. De la 30, la 51, la 42, 11, 56, 98, 53, 69, 63, 78, 105, 6, 60 y 103. Y las demás que se han estado agregando. Muchas gracias por estar con nosotros. De la técnica 53, buenas ideas de representar estas obras. Gracias. De la técnica 103, la adaptación del invitado es excelente. Esto es arte, muy útil para que los alumnos desarrollen habilidades creativas. De la 69, es una importante aportación cultural y un placer acercarnos al pueblo japonés. Porque eso también es cultura, es lo que ellos nos han enseñado. Tenemos un vínculo cultural con el Japón muy antiguo, prácticamente desde la época de la colonia. Una de las primeras relaciones que hubo entre México y Japón fue la venta de moneda. México distribuía las monedas españolas, las monedas de la Nueva España en Japón en aquella época, y en Japón eran tan valiosas como vendría siendo ahora el dólar como un estándar universal. De la técnica 51, ¿podría darnos ideas para elaborar el atril? ¿El butai? Claro que sí, de hecho si gustan puedo ir y elaborar un atril con ustedes. Y bueno, ¿qué material necesitarían? ¿El triplay? Triplay. Ellos lo van a elaborar, nada más necesitan triplay, bisagras. Triplay, las bisagras, una jaladera le llaman en las lapalerías. Ajá. Un asa. Y una viga para hacer el triplé, es todo. Hay materiales que se consiguen muy fácil. ¿Dónde lo pueden contactar? Tengo un correo electrónico muy sencillo, es letras volantes, todo junto. Letras volantes. Letrasvolantes@gmail.com. ¿Y si se viene a hacer un taller aquí? Cuando gusten, con toda confianza. Entonces ya tenemos aquí para hacer un taller de teatro kamishibai.
De la técnica 78, Lulú, qué lindo señor, qué interesante, me gusta. Ay, gracias. De la técnica 60 hay que ser muy descriptivo. De la técnica 78, ¿dónde pueden ver este teatro? Bueno, esto es eso, como decíamos al principio, es una técnica de arte trashumante, de arte urbano, arte callejero. Entonces, me pueden localizar de repente en la calle de Regina, entre 5 de febrero e Isabel la Católica, por donde está el jardín, más o menos. También en 5 de mayo, frente al Café del Popular, ahí en la acera. Lo más fácil también sería por medio del Facebook, en la página de un servidor, es Kamishibai México, en Facebook, y ahí me localizan, o como Enrique González también. Como Enrique González en Facebook, entonces para saber sus próximas presentaciones. Así es. De la técnica 69, qué buen género artístico. De la técnica 51, qué bonito, muchas felicidades. Gracias. De la técnica 60, se tiene que tener un dominio del lenguaje para dar a entender lo que se quiere decir. Pues sí, definitivamente. La pobreza del lenguaje nos hace a veces hablar con muchos tropiezos. Pregúntenmelo a mí. Y de la escuela 98, buen ejercicio para el fomento de la lectura. Y para el fomento de la narración, se lo recomiendo. También porque no se puede narrar sin conocer la historia, no se puede narrar nada más de improviso. Se tiene que dar tonalidades a la voz, como usted lo hizo con las dos historias que nos acaba de contar. Pues sí, se trata de disfrutarlas, de vivirlas. Entonces uno ya empieza como los niños a jugar, ¿no? Toman un carrito y empiezan a hacer el ruido sin que piensen en cómo suena el motor de un carro, ¿no? Simplemente claro. Empiezan. Y hace algo similar. El cuento se apodera de uno. Exactamente. Y esto de la narración, porque hay escuelas de cuentacuentos. Sí. ¿Usted cómo empieza a narrar? Bueno, ya se sabe las historias, digo, no son improvisadas y las tiene desde hace años, pero ¿cómo es que dice, voy a darle una tonalidad a la voz, voy a cambiar el timbre, qué sé yo? ¿Cómo empieza con la narración? Como en muchas otras cosas, es experimentación, cómo me siento mejor y cómo siento que me comunico mejor. Han habido historias que no he podido terminar de narrar de una sola manera porque el público me pide un tratamiento diferente cada vez, pero hay otras historias que se quedan como si fuera una impronta, como si fuera un molde, y me siento a gusto dentro de este molde, dentro de estos límites. Incluso estos límites se convierten en un desafío, en un reto, en un placer. Claro, otra historia. Claro que sí, con todo gusto. Nos vamos de estreno. Ok. Nos vamos de estreno. Miren, en el mundo musulmán, nosotros pensamos que el mundo musulmán es solamente una cultura, en realidad son muchas culturas diversas. Entre ellos tenemos a los chiitas, a los suníes, a los sufíes, y de este último grupo, los sufíes, tenemos un personaje muy interesante, que es un mulaj, que es algo así como un sabio, como un filósofo. El mulaj Nasruddin es uno de los personajes que han llegado a nuestra cultura con una riqueza humorística, irónica, muy, muy plena. Y entre las historias del mulaj Nasruddin, que estamos estrenando el día de hoy, voy a contar esta historia, que es una historia muy interesante. Resulta que un día llega el mulaj Nasruddin a la plaza del pueblo y le grita a todo mundo: al que adivine lo que tengo dentro de esta bolsa, le regalaré el huevo que está dentro. Todo el mundo se quedó muerto de risa. Sin embargo, no se atrevieron a responder por miedo a que el mulaj Nasruddin se burlara de ellos, de manera que se quedaron mirando los unos a los otros. Unos pensaban, está loco Nasruddin, y otros decían, pues, ¿qué le sucede? Viendo Nasruddin que nadie se animaba a responder, volvió a la carga. El objeto que está dentro de esta bolsa tiene características maravillosas. Por una parte, su envoltura es como si fuese una piedra, dura, pero blanca completamente. El interior es transparente y en el centro hay una esfera que bien podría representar al sol. ¿Saben ustedes de qué se trata? Nuevamente, todo mundo se hizo el occiso, como decimos en México. Nadie quiso decir nada, se volteaban a mirar unos a otros.
y producían un murmullo que hizo que Nasrudin volviese a la carga. El objeto del que les estoy hablando estuvo contenido dentro de un animal previamente, y si lo cuidamos adecuadamente se convertirá en otro animal. Fíjense nada más la maravilla que nos está regalando la naturaleza. ¿Saben de qué se trata? Nuevamente la gente quedó en silencio por miedo a que Nasrudin estuviera burlándose de ellos. Entonces Nasrudin metió la mano a la bolsa, sacó el huevo, lo rompió y les dijo: todos ustedes sabían lo que existía dentro de la bolsa. Sin embargo, ninguno de ustedes se atrevió a romper su propio miedo. Vean ustedes, rompió el huevo. ¿Cómo es más fácil destrozar una maravilla de la naturaleza que vencer el más pequeño de los prejuicios? ¡Wow! Y con todo y moraleja. Con todo y moraleja. Entonces, ¿cómo es su espectáculo en la calle? ¿Cómo llega, se instala y lo ven, se acercan, se alejan? ¿Qué dicen? Bueno, lo vieron ustedes, convoco a la gente por medio del Fyoshigi. Normalmente la gente pues comanda en sus propios asuntos, en sus prisas, en sus compras, en sus negocios. Y más por la zona del centro que dicen. Y más por la zona del centro, pues muy pocos se llegan a detener, la mayoría pasan, se quedan mirando con curiosidad, pero no se atreven a decir que dentro de la bolsa de Nasrudin hay un huevo. Entonces, basta que se acerque una pareja y empiece a narrar una historia para que se reúna el resto de la gente. Eso es lo más difícil. Una vez que empiezo con una historia, muchos se quedan a pedir otra, otros terminan de ver y se van, otros ni siquiera terminan de ver, consideran que satisficieron su necesidad y se retiran. Al término, al igual que al inicio, hay una décima para recibir a la gente, también tengo una décima para despedirme de la gente y agradecer su presencia. De esta manera la gente también entiende que pues hay un punto en el cual tengo que detenerme para descansar. Claro. Y volvemos en media hora, en 15 minutos, en 20 minutos, según como veamos el interés del público. Hay otra pregunta de la Escuela 69. Son un material didáctico de interés, muchas felicidades. ¿Y Gracias. las escuelas de cuentacuentos a las que se refiere son japonesas? No, es diferente. Generalmente son las escuelas de teatro que dan estas clases de cuentacuentos, por eso le preguntaba para hacer las narraciones. Pero las historias tampoco necesariamente no son japonesas. No necesariamente. ¿Cuántas historias de qué países ha contado, Enrique? Bueno, tengo historias inglesas, francesas, tengo algunas historias de las 1001 noches. Estos textos de Nasrudin, por ejemplo, vienen desde Turquía, desde la provincia de Anatolia. Véngaseme para acá porque el teatro nos está tapando. Es que soy tímido. Estas historias son de Anatolia, de allá de por Turquía. Las canciones de Chava Flores son evidentemente mexicanas. Tengo por allí un romance español del siglo XII, de autor anónimo. No sé, al final de cuentas creo que el ser humano, los seres humanos, no inventamos las fronteras por distinguirnos de otros seres humanos, sino simplemente por necesidades históricas, sociales y políticas, económicas en gran parte. Pero en realidad creo que pues, somos una sola raza, somos un solo género, el género humano. Y las historias que compartimos de un país a otro tienen repercusiones en todas partes del mundo. Ahorita en este tiempo, ¿cuántas historias maneja? Tengo alrededor de 25 historias terminadas, de diferentes duraciones, sí, unas 25 aproximadamente. Yo había leído que el teatro Kamishibai, perdón, en la parte de atrás de la fotografía tiene escrito lo que se va narrando. Aquí usted no, todo lo dice de memoria. En el Kamishibai educativo, el butai, el escenario, tiene una ventana en la parte de atrás. Ajá. Y las imágenes tienen impresa la historia en la parte de atrás, de tal manera que cuando van leyendo los actores de Kamishibai, los Gaito Kamishibai, van viendo la historia en la parte de atrás para refrescarse.
Yo no requiero de eso porque al momento de que estoy haciendo la historia, pues ya la estoy trabajando mentalmente, de manera que cuando termino de elaborar una imagen, ya tengo las frases, ya tengo todo el Claro. contexto. No, pues muy interesante lo que hemos aprendido, más que disfrutado, aprendido Compartido. y compartido de su parte. Muchas gracias. Pues chicos, está todo para que hagan este tipo de teatros, para que hagan este tipo de historias y para que sorprendan en sus exposiciones, ¿por qué no? De cualquier materia. Claro que sí, se puede aplicar a todo. Yo agradezco mucho su participación aquí en DGSTV. Tenemos pendiente el taller de Kamishibai, entonces. Muy bien, vamos a ponernos de acuerdo y claro que sí. Ya está comprometido, todas las escuelas están de testigos. Así es. Entonces, nada más era cosa de ponernos de acuerdo con la fecha. Pues yo me despido, pero no sin antes pedirle una última historia. Claro que sí, voy a tener que salir por... Ah, no, claro que sí. No, él salió para... Es que trae más historias, pero bueno, por cuestión de espacio aquí para el teatro, tiene que ir por sus láminas, que están muy bonitas, de verdad. No las pudieron ver fuera de cámara, pero están muy bonitas todas sus láminas, todos sus colores y todo lo que ustedes pueden hacer, ponerse de acuerdo con el maestro o maestra de artes. Pues bueno, no se despeguen, todavía hay más aquí en DGSTV y yo los dejo. ¡Ay! Todavía una llamada más rápido. Llamada, mensaje de chat. Ese ya es mi palabra, llamadas. Es mi virus, exactamente. De la técnica 42, felicidades, está muy bien. Aplausos y felicidades por darnos la oportunidad de conocer estas historias en breve y significativas para conocer otras más de diferentes países. Pues muchas gracias y conocer también de nuestro propio país, ¿no? Claro que sí, pues yo los dejo con Teatro Kamishibai. No se despeguen, estamos aquí en DGSTV porque DGSTV te va aprendiendo. Bien, vamos con una historia más de Chava Flores. Esta es una de las canciones más conocidas, más famosas, que marcó todo un hito. Se titula La boda de vecindad. Si le encuentran algún parecido a las ilustraciones con la familia Burrón, créanme, no es coincidencia. Dice: se casó Tacho con Tencha, la del 8, del 1 hasta el 28 pusieron un festón, engalanaron la vecindad entera, Pachita la portera cobró su comisión. El patio mugre ya no era basurero, quitaron tendederos y ropa de asolear, la pulquería a las glorias de Modesta se dio flamante orquesta pa' que fuera a tocar. Tencha lució su vestido chillante, que de charmés le compró a don Abraham, mas con zapatos se me iba pa' delante, pero iba relegante del brazo de su papá. Al pobre Tacho le quedó chico el traje, y aunque hizo su coraje, así fue la función, y en el fotingo del dueño del garaje partió la comitiva a la iglesia a la Asunción. En carro fino fue la fotografía, que por cuenta corría del padrino Don Chón. Luego el fotingo sufrió seria avería, volvieron en tranvía los novios en camión. Mole y pulmón nos dieron en Cacuca, y hubo danzón con la del 22. De allí los novios partieron pa' Toluca, feliz viaje de bodas deseamos a los dos. Bravo, muchas gracias. Bien, señoritas y señores, solicito su atención. De su tiempo y su paciencia no me conviene abusar, y ya para terminar solicito su indulgencia. Disculpen la impertinencia, debo continuar por ahí con mi beliz de triplay, mis cuentos, mis decimales. Yo soy Enrique González y este es mi Kamishibai. Gracias.